Hola, nuestro grupo está conformado por Tomás Márquez, Sergio Barreto, Sofía Velasco y Juan Diego Villamarit y vamos a hablar acerca de Israel y su sistema económico, guiado desde la inflación y el desempleo y el sistema fiscal. Cuando hablamos de desempleo nos referimos al nivel de desocupación de la población económicamente activa de una nación o una región determinada. Este fenómeno es altamente perjudicial para el desarrollo económico de los países y negativo en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de las naciones que lo padecen. También siendo muy corto con el término inflación, aplica la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de un país ante el constante incremento de los precios de los productos, bienes o servicios que consume dicha población. Estas dos variables son una preocupación constante en los gobiernos en la medida en que tienen que tener un manejo asertivo y ese manejo depende del éxito de su gestión. Un país con planes de desarrollo que asegure la satisfacción de las necesidades primarias, ya sea salud, educación, vivienda, etc., es esencial para reconocer un buen gobierno. Entonces, como objetivo general, en el presente documento vamos a mostrar la realidad de estas variables, es decir, de desempleo e inflación en Israel y las estrategias que dicho gobierno ha implementado desde el COVID-19 hasta la actualidad para controlarlas en el mejoramiento de la calidad de vida de la población judía. Bueno, ahora vamos a hablar de la inflación. Según los últimos datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas, el PIB de Israel tuvo una disminución del 7,1% durante el primer trimestre del año 2020, mientras que el de los últimos 3 meses del año anterior era mayor. Lo anterior se asocia directamente con la pandemia del COVID-19. A continuación podemos ver una tabla en la que está la inflación que hubo mensual y la inflación anual. La inflación alcanzó su tasa más alta en una década en 2020. Luego de una inflación negativa de 0,7% en 2020 debido a la crisis de la pandemia. Según Noticias El Mundo, en diciembre hubo alzas significativas en los precios de calzados y prendas de vestir, que fue del 1,1%, gastos de vivienda, que fue de 0,8%, muebles y enseres domésticos, que fue de 0,7%, y alimentos, que fue de 0,5%. Destacan las caídas de precios en frutas y hortalizas frescas, que fue de 2,7%, y cultura y ocio, que fue de 0,8%. Estas cifras dejan en evidencia que además de haber un gran número de desempleados, los precios de los productos mencionados estaban muy altos, generando que las personas perdieran el poder adquisitivo, así impidiendo el poder de suplir ciertas necesidades. Ahora hablaremos del desempleo. Si bien Israel ha tenido una grande mejoría en la tasa de desempleo desde 1991 hasta 2022, el país iba reduciendo este dato y está empezando a subir de nuevo. Las cifras de desempleo de octubre publicadas por la Oficina Central de Estadística son preocupantes. La proporción de población activa sin trabajo aumentó del 3,9% en septiembre al 4,3% en octubre. Pero no solo la gente se quedó sin trabajo, algunos renunciaron a buscarlo, lo que provocó claramente un descenso de la proporción de la población activa del 61,2% al 60,3%. Supuestamente, y si podemos ver los resultados, parece que el impulso que recibió el mercado laboral con el fin de las restricciones de COVID-19 está empezando a terminar. La tasa de desempleo alcanzó un mínimo del 3,1% en abril de 2022 y desde entonces ha ido en aumento, lo cual es muy triste, ya que si vemos las gráficas, podemos evidenciar que el dato más alto que ha tenido Israel en desempleo es el 14,1% en 1992. Si bien este dato ha disminuido durante los años, lo que es preocupante aquí es que Israel llegó a tener una tasa de desempleo muy bajita, año 2018-2019, y está volviendo a subir tras las medidas avaladas contra el COVID, en la prueba de recuperar esa economía afectada por la pandemia. Esto podemos evidenciarlo desde el año 2021 y 2022. A partir de los años 80, Israel tenía serios problemas en su economía. Tenían que encontrar un plan antiinflacionario para recuperar las bases del país. En aquel entonces, la inflación anual estaba en 400% por encima del índice normal. El déficit fiscal sobrepasaba el 15% del PIB y la deuda pública ponía en peligro al país. La expansión de gastos y el consumismo energético eran los causantes de la enorme deuda que tenía el país con respecto a su PIB. Para recuperar la economía, Israel elaboró un plan llamado Programa Económico de Estabilización, liderado por el gobernador del Banco Central israelí, Michael Bruno.
La política consistía en reducir considerablemente la deuda fiscal a través de una reducción en los subsidios, la propia evaluación del shekel, moneda del país, a un 20% y un congelamiento de los precios, salarios y la tasa de cambio. Esto llevó a que la tasa de interés aumentara notoriamente, elevando los índices de desempleo y poniendo en riesgo al país a caer en una profunda recesión económica. La intervención de los Estados Unidos en la política económica fue un factor clave al éxito rotundo que tuvo el plan de recuperación económica en Israel. En cuestión de meses, habían logrado reducir la inflación al 20% anual. El desempleo aumentó, pero no afectó la economía y evitar así la hiperinflación. Israel ha sufrido problemas de afectación en su PIB y altos índices inflacionarios. Las políticas económicas adaptadas en los años 80 y en la actualidad han llevado a Israel a tener un equilibrio en su economía. Tanto los problemas económicos como la pandemia por la COVID-19 han empezado, pero podemos concluir que a pesar de sufrir todas estas afectaciones, por fortuna para Israel, su economía se ha visto afectada, pero no ha transformado el sistema político-económico del país. Actualmente, se recuperan poco a poco de los estragos que ha dejado la pandemia mundial y que buscan adaptar la misma recuperación lograda en la década de los 80.